Impulso, enfrentando los desafíos del siglo XXI para entregar herramientas y competencias a los nuevos líderes del cambio. Grupo Impulso, aportando a las relaciones laborales de la organización moderna. Visítenos en grupoimpulso.cl. Contactos al 2269-64785. Estudio Nativo. Apoyando el concepto de empresas con propósito. Somos un estudio de diseño y comunicación digital que busca generar un impacto positivo real en la vida de las personas. ¿Cómo? Trabajamos con empresas y profesionales que comparten esta visión. Facilitamos la persuasión y conexión de sus clientes con su negocio. Logramos entregar el valor agregado que desean para su público objetivo. Desarrollamos identidad corporativa, herramientas digitales como sitios web, tiendas online, aplicaciones, entre otras. Visítanos en nuestro sitio web www.estudionativo.cl. Estudio Nativo. Atrae y te conecta con tus clientes. Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens. Muy buenas noches, ciudadanas, ciudadanos, bienvenidos a este Citoyen, viernes 16 de octubre, programa número 36 en Radio Universidad de Chile. Queremos dar la bienvenida de inmediato a nuestra colega de labores, la periodista Verónica Araya. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, queridos auditores? Un saludo grande a casi 300.000 profesores que tenemos en nuestro país. Así que un abrazo, un saludo muy afectuoso, ya que hacen un trabajo muy hermoso. Muy bien. Periodista Marco Álvarez. ¿Qué tal, Verónica? ¿Qué tal, Jaime Lepe? Sí, me sumo a los saludos que envía Verónica. Mi mamita también era profesora, mi cuñada también es profesora, mi exmujer también es profesora, mi hija va a ser profesora de alemán. Y nada, en este día del profesor y en este día de la marraqueta, una marraqueta para todos ellos. Muy bien. Bueno, Josefa Ojeda, las redes sociales, como siempre, como toda la semana, don Iván Moya en las imágenes, y un saludo especial a Mónica González, que en la lejanía, en la letanía, ¿no es cierto?, de la geografía chilena nos está escuchando en este minuto. En los controles, Ricardo Ramírez, y también, por supuesto, ya estamos en línea para conversar sobre un tema que nos parece tremendamente importante en esta editorial de hoy día, chiquillos. Un concurso, fíjese, un concurso que se llama Mi Plaza es mi Jardín. Es el segundo concurso de innovación pública, una iniciativa de la incubadora de gestión municipal BCI y UC, y que está organizado por el Centro de Políticas Públicas. Así que tenemos en la línea a don Cristóbal Tello, con el cual vamos a conversar. Cristóbal, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por el contacto. Bueno, Cristóbal, cuéntanos este segundo concurso, Mi Plaza en mi Jardín. ¿Quiénes pueden participar en este concurso? Es un concurso abierto a toda la ciudadanía, puede participar cualquier persona mayor de 18 años de forma individual o grupal, y lo que buscamos son propuestas innovadoras para mejorar la calidad de los parques y plazas públicas a lo largo del país. Tenemos la necesidad de mejorar estos espacios, son las plazas uno de los mejores lugares de encuentro de la ciudadanía, y estamos buscando formas para mejorar el mobiliario, el cuidado, el mantenimiento, y para hacer verdaderos lugares de encuentro en las plazas públicas. Correcto. ¿Y esto es solo para la región metropolitana? No, es un concurso abierto a todo el país, porque parte de lo que buscamos es poner un poco de diversidad en las plazas. En algún sentido hemos estado construyendo plazas bien estandarizadas, con los mismos tipos de juegos, con los mismos tipos de árboles, con el mismo tipo de pasto, y la verdad que creemos que
que puede haber mucha diversidad entre una plaza de Arica, Punta Arenas o la que encontramos aquí en Santiago. Hola, te habla Verónica, ¿cómo estás, Cristóbal? Muy bien, gracias. Una consulta, en relación a Mi Plaza es mi jardín, ¿pueden diseñar plazas para estos nuevos conjuntos habitacionales que se están desarrollando hoy día en ciertas comunas periféricas? Que Sí, por falta supuesto. bastante, te diré. Sí, ahora, nuestro foco está puesto en cómo hacemos de las plazas que existen mejores lugares, ¿no? Ya. Hay una fundación muy destacada, la Fundación Mi Parque, que está enfocada en recuperar espacios en desuso, abandonados y transformarlo en parque o en plaza. Lo que nosotros nuestro foco tiene que ver con las plazas que ya existen, Ok. en cómo hacemos que tengan buena calidad, ¿ah? Ya. Que es un desafío muy importante porque datos del propio Ministerio de Vivienda dicen que más del 50% de chilenos estimamos que las plazas que existen son de mala calidad y más de la mitad de los chilenos no vamos nunca o casi nunca a las plazas. Entonces hay un desafío importante en tomarse los espacios que ya existen. Ujú. Cristóbal, por acá Marco, ¿cómo estás? Muy bien. Me llama la atención el desafío que ustedes se imponen porque, claro, durante muchos, pero muchísimos años, tal como dijiste tú, las plazas han estado estandarizadas del tiempo de la dictadura en que pensaban que pintando las piedrecitas de las orillas del pasto blancas se armaba una plaza, hasta ahora que en las plazas hay verdaderos negocios con estos juegos que tú dices estandarizados, porque no sé si saben, pero los municipios pagan por esos juegos una cantidad de dinero impresionante al mes. Y ahí están, o sea, ustedes están un poco casi yendo en contrapelo por el negocio que se tiene. Pero hay aparte de eso, es comentario nomás, hay un cronograma del concurso. El lanzamiento tengo entendido que fue ya el 3 de octubre y que estamos en el periodo de postulación que iría del 3 al 28 de este mes. ¿Estamos ciertos? Así es, estamos en este momento promoviendo y por eso le agradecemos mucho el contacto, que ojalá muchas personas quieran participar y aportar con ideas nuevas. La idea del concurso es poner un problema público que es de compleja resolución e invitar a la ciudadanía a aportar innovativamente con ideas. El postulante lo que tiene que hacer es escoger una plaza en concreto en donde se pueda implementar la idea que propone, una idea que sea innovadora, y también decirnos cómo podríamos implementar esa misma idea en otras plazas del mismo barrio, de la misma ciudad, no necesariamente en todo el país, de manera que también tengamos soluciones públicas que puedan ser implementadas por los municipios a lo largo del país. Pero ¿esas plazas ustedes ya las tienen designadas? No, cada postulante puede proponer la plaza donde cree que se puede implementar su solución, pero diciéndonos también cómo esa solución sirve para más de una plaza, ¿no? O sea, también sería muy costoso para la institución pública hacer todas las plazas distintas, pero buscamos que haya diferencia entre las plazas de las distintas ciudades del país. Correcto. Ahora, por ejemplo, estoy pensando a propósito del Día del Profesor, estoy pensando en el interior, las plazas interiores, los espacios interiores que pueden haber en un establecimiento educacional. ¿Es posible también participar con la recreación o la ornamentación de ese espacio interior público del colegio? Sin duda, sí, nuestro foco está puesto en el espacio público. Si es un colegio público que tiene libre acceso a un espacio, a un área verde que esté abierto a los vecinos, perfectamente puede ser incluido. Lo que no estamos considerando en este concurso son más bien las áreas privadas, ¿no? En que no le corresponde al municipio ni al Estado de invertir. Uh-huh. Marco. Ya, está bien. Cuando me cuentan a mí y a mucha gente que hay un concurso, yo pienso en que también hay un premio. ¿Qué premio hay? Sí, hay un primer premio de 6 millones de pesos para los ganadores, 2 millones de pesos para el bolsillo de los ganadores y 4 para poder implementar la idea, porque lo que nos interesa es poder mostrar que esto es factible de hacer. Hay 2 premios más, de una mención honrosa de 1 millón de pesos y un premio al favorito del público de 1 millón de pesos. El jurado que va a escoger estos premiados está presidido por la ministra de Vivienda, lo integra Teodoro Fernández, destacado arquitecto, 2 alcaldes de Puente Alto y de Frutillar, más un representante de BCI, que es el auspiciador del concurso, y buscamos realmente buenas y nuevas ideas para mejorar estas plazas. Uh-huh. Ahora, lo que yo me imagino, Cristóbal, es que, o la idea que se están haciendo a lo mejor nuestros auditores y nuestras auditoras, es que hay que ser arquitecto para participar en este concurso. No necesariamente. Ya. Estamos buscando, por ejemplo, buenas ideas en el tema de la entretención. Hoy día muchas de nuestras plazas tiene juegos más bien dirigidos a los niños. Ya. Yo tengo 3 niñas chicas, la mayor tiene 9 años,
y hace algún rato que mi hija mayor no le parece tan entretenida la plaza porque los juegos en general están enfocados a niños más pequeños. Entonces, uno podría pensar en actividades lúdicas, no solo para los niños, sino que también para los jóvenes, para los adultos mayores. Hay experiencias súper interesantes en otras partes, por ejemplo, plazas dirigidas a entretener o a hacer actividades físicas para el adulto mayor. Uno podría pensar una plaza para algún segmento de la población. Uh-huh. Estamos buscando soluciones innovadoras para el cuidado de las plazas. Tú sabes que es un problema bien importante para los municipios mantener las plazas. Muchas veces el área verde que se instala es de costosa mantención. Entonces, ¿desde qué tipo de especies nativas habría que poner que impliquen menor gasto a el tema de la basura, la caca de los perros, la iluminación? ¿Cómo hacer de la plaza un lugar que sea bien cuidado? Y tercero, estamos buscando también ideas que fomenten el encuentro entre los vecinos. La plaza puede ser un gran lugar para que los vecinos nos conozcamos y confiemos unos con otros. Y no necesariamente estamos pensando en mobiliario, puede haber acuerdos, actividades dinámicas que ayuden a que los vecinos tomemos la plaza como un espacio de encuentro. Así que es un concurso abierto a cualquier persona, no importa la profesión, no necesariamente tiene que tener algún título profesional, sino que las ganas y la creatividad para poder aportar con una buena solución. Correcto. Cristóbal. Me asalta una consulta más. ¿Cómo se postula? Uno, y lo otro, si acaso, con lo que acabas de decir, ¿tienen que ser solamente personas únicas o pueden ser colectivos? En este caso, vecinos que quieran reparar la plaza y quitársela a los drogos que andan todas las noches por ahí. Súper buena pregunta. Se postula a través de un formulario disponible en la página web miplazaesmijardin.cl. El formulario es bastante sencillo, está abierto, realmente es fácil de llenar para cualquier persona. Se puede postular individualmente o grupalmente. Y uno puede presentar más de una idea, así que si realmente tiene hartas ganas y harta creatividad, estamos abiertos a recibir todas las ideas que tengan. Correcto. Cristóbal, bueno, en este minuto final, ¿cómo fue la experiencia? Porque este es el segundo concurso. ¿Cómo fue la experiencia el año pasado? Mira, el año pasado hicimos un concurso centrado en las zonas peatonales, lo llamamos veredas limpias. Esperábamos recibir, en el mejor de nuestros sueños, más de 100 ideas, recibimos 400. Wow. Tuvimos una gran convocatoria, mucha discusión sobre el tema de las veredas y las 10 ideas finalistas, que es lo mismo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer una preselección después de que venza el plazo de postulación del 28 de octubre. Las 10 ideas finalistas del año pasado las pusimos a disposición de todos los municipios del país y hay muy buenas ideas para mejorar las zonas peatonales. Entonces, este tipo de concurso realmente contribuye con bienes públicos para abordar problemas complejos y que queda a disposición de la institucionalidad pública para implementarlas gratuitamente, que es el espíritu, el objetivo del concurso. Correcto. Bueno, Cristóbal, queremos agradecerte este contacto con nuestro programa y por supuesto desearles el mayor de los éxitos para que a Chile y a las regiones y a las comunas y a estos grupos vecinales les vaya muy bien. Así es que muchísimas gracias por el contacto. Muy bien, Mi Plaza en Mi Jardín, ¿no es cierto? ¿Ese es el sitio? Ese es miplazaenmijardin.cl, ahí está toda la información de las bases y el formulario de postulación. Perfecto. Un abrazo a la distancia, Cristóbal, y que les vaya muy bien. Exacto, que les vaya gracias, muy bien. Buenas noches. Chao. Gracias. Bueno, y ahora nos vamos, mi estimado Ricardo, de inmediato a nuestra Plaza de Bastos. En la Plaza de Abasto todo puede suceder, porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad. Bueno, en esta Plaza de Abasto tenemos una invitada muy especial. Ella es la profe Carolina Herrera, profesora de Educación Básica, mención Artes, y además es coordinadora del área de experiencia docente del movimiento Aula. Y ahí vamos justamente a conocer qué es lo que es este movimiento Aula. Ella participa desde la Fundación Elige Educar. Carolina, queremos agradecerte que nos acompañe en Citoyen. Hola, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y aprovecho al tiro de sumarme a las felicitaciones que decían ustedes al principio. Un saludo, un abrazo grande a todos los colegas profes, especialmente a aquellos que están en el aula todos los días transformando este país. Así que un saludo para todos los profes en su día. Un feliz día para ti también. Muchas gracias. Carolina, ¿cómo podríamos definir este movimiento Aula? Sí, mira, este movimiento surge con dos objetivos bien importantes. El primero es visibilizar o volver a poner a los profesores como los expertos reales en el desarrollo de aprendizajes dentro de la sala de clase.
y por otro lado generar propuestas de mejora de lo que ocurre dentro de nuestras aulas. Estamos en un año, sabemos todos, en que ha habido una gran discusión en términos de la carrera docente, de la política pública. Hay un proyecto de ley que se está discutiendo. Entonces Movimiento Aula surge porque sabemos los profesores que si bien la política pública es algo importante, no lo regula todo. Todo lo que ocurre dentro de la sala de clases no necesariamente lo regula una política pública, y eso también es importante visibilizarlo, relevarlo. Entonces Movimiento Aula surge de la necesidad de comenzar a hablar un poco más de lo pedagógico, de la labor dentro de la sala de clases, de eso que hace día a día los profesores. Entonces eso es un poco cómo se da inicio a este movimiento, y la idea es que sea construido por la mayor cantidad de profesores a lo largo de Chile. Hay un tema conceptual que ustedes tienen en el sitio web, y yo tengo ahí una pequeña diferencia de opinión o de visión con ustedes. Ustedes hablan de enseñanza. Entonces nos estamos preguntando cuál podría ser la diferencia entre educación y enseñanza. Claro, nosotros entendemos la educación como todo el sistema educativo, que tiene que ver, como yo mencionaba, con las políticas públicas, con regulaciones, con el financiamiento, con una serie de temas que es más amplio que la enseñanza que ocurre dentro de la sala de clase, que es un proceso que es complejo, que implica el desarrollo de bastantes competencias por parte de los profesores. Entonces es un poco la diferencia que hacemos. Obviamente son dos temas completamente relacionados, pero nosotros a lo que queremos apuntar no es a ir a lo general del sistema educativo, sino que ya entrar directamente en las salas de clases de Chile. O sea, trabajar directamente en la creación o hacer un diagnóstico dentro del aula, trabajar directamente con los chicos y ver cuáles son sus problemáticas, y a través de eso generar propuestas. Exactamente. Eso es lo que ellos están apuntando. Sí, o sea, yo ahí claramente no concuerdo contigo en los conceptos, pero yo creo que claramente el concepto de lo que ella plantea y lo que plantea claramente el movimiento es justo trabajar desde dentro del aula, ver la problemática interna, no ver lo macro. Sí, pero yo sigo con diferencias de opinión con la Carolina. O sea, para mí educar no es lo mismo que enseñar. O sea, para mí la educación o el educar tiene que ver con una amplitud desde lo valórico, desde una cosmovisión que no tiene que ver con la practicidad del contenido pedagógico determinado. Ya, pero, sí, perfecto. Antes de que te explayes, a todo esto, ¿tu nombre es Carolina Herrera o Carolina Herrera, como dicen los gringos? No, Carolina Herrera. Eso es un chiste, no al lugar. El tema que sí tiene lugar es que yo, hasta donde entiendo, se educa en la casa y se enseña en el colegio. Bueno, entonces cuando hablan de enseñanza ellos, está bien, porque están hablando del aspecto técnico, de cómo se desarrolla, de lo macro, de cómo se desarrolla la pedagogía, la forma de entregar los conocimientos. Para eso estudia la persona que estudia pedagogía, precisamente para saber cómo enseñar, técnicas para enseñar. De ahí quiero que hablemos un poco más adelante del tema que está ausente en esta reforma educacional, que son los contenidos. Pero por favor, sigue adelante. ¿Los contenidos o la calidad? No, los contenidos, pues igual. Porque dentro de la reforma, en ninguna parte leí yo que hablábamos de calidad. Hay contenidos malos y buenos, contenidos de calidad y de mala calidad. Los contenidos son el problema. Yo creo que claramente tiene que ver con conceptos de calidad dentro del aula. ¿Qué tal que dejamos que hable ella? Sí, en realidad. La segunda diferencia, Carolina, es ¿cuál es el concepto ontológico de aula? Y ahí, si seguimos hablando de las cuatro paredes con el techo, aquellas escuelas que tienen techo, ¿no es cierto? Creo que no estamos entrando bien al siglo XXI. Para mí el aula es un poco más amplia que estas cuatro paredes. Sí. ¿Cuál es el concepto de aula? Ya, me parece súper interesante lo que ustedes mencionaban, porque precisamente uno de los temas que nosotros le proponemos a los profesores abordar en la metodología aula es ¿qué es enseñar? ¿Qué es la educación? ¿En qué estamos entendiendo? ¿En qué modelos nos estamos basando? Aula lo que invita es a reflexionar a los profesores sobre lo que están haciendo. Entonces, Aula no les va a decir exactamente qué es enseñar, en qué modelo basarse, sino que esa es una construcción que tiene que surgir a partir de los profesores y del diálogo. Entonces, respondiendo a la pregunta que tú me haces, Jaime, sobre la base, las creencias sobre la que se para Aula, de partida es que los conocimientos se construyen en conjunto con los alumnos, pero también es el trabajo de lograr que otro aprenda,
tiene que ver no con una labor solitaria del profesor, si bien el profesor está dentro, es el único adulto en muchos casos dentro de la sala de clases con grupos numerosos. Tiene que ser la comunidad educativa la que genera los espacios de aprendizaje. Entonces, un poco esa es la base sobre la que se para aula, y por eso es un movimiento, porque la invitación a que por eso nosotros lo que hacemos es que generamos una metodología que invita a los profesores a generar propuestas, pero no son propuestas individuales, son propuestas en grupos de 8, de 10 profesores. Entonces eso es súper importante, pensando en un modelo educativo más hacia futuro, y que es algo que sentimos que en el fondo está un poco cojo y que no ha sido abordado todavía, es cómo promovemos el trabajo de la comunidad educativa y no de los profesores isla, que es algo que también genera harto agobio en los colegas. Esto significa una relación entre padres apoderados, profesores y estudiantes, ¿no? Sí, y por supuesto los directivos de los establecimientos, que ahí ese es un rol bien importante en el fondo de cómo se van tomando decisiones importantes, decisiones pedagógicas desde los directivos hacia los profesores, y que obviamente tienen un efecto en los alumnos. Pero la construcción de las propuestas obviamente surgen de la expertise de los profesores, que son los que están día a día en el fondo y que tienen la experiencia de saber cómo lograr transmitir un aprendizaje a un estudiante. Ahí yo creo que es donde se une el concepto que yo te mencionaba recién, que es el de calidad. Porque hoy día la educación, y claramente hoy día en la reforma educacional, en ninguna parte está el concepto de calidad. Estamos hablando de gratuidad, pero no hablamos de calidad. La calidad es cómo este profesor es capaz de poder transmitir conocimiento a 45 alumnos, y que esos 45 alumnos tengan la capacidad de recepcionar y tener un feedback con el profesor de lo que él espera. Pero hay una problemática mayor. El profesor tiene que tener las capacidades y las competencias necesarias para poder identificar dónde hay problemas de aprendizaje en esos niños. Ese es el diagnóstico que tiene que hacer él, y de ahí tienen que surgir estas metodologías, porque ¿quién además de ellos son los expertos en poder determinar eso? Sí. La gente de afuera no, ni los padres ni los apoderados podemos identificar cuáles son los problemas que se generan dentro del aula, porque no estamos. ¿Quiénes son los que están ahí? Que son ustedes, los pedagogos. Y por eso que es tan valioso su carrera, y por eso que hoy día hay que potenciarlo desde el punto de vista de la motivación. Y yo creo que eso es lo que le falta a las políticas actuales, que no están viendo el trabajo en sí. Es lo que hablábamos la semana pasada, de estos actores que están en primera línea. No los que están en la segunda línea. Aquí los que están en primera fila son ustedes, los profesores. Claro, sí. Precisamente esos dos temas que tú mencionas son también los que nosotros proponemos. Justo le han dado en el clavo los 3 temas que Aula está proponiendo. Nosotros, en el fondo, ¿cómo funciona Aula? Nosotros somos alrededor de 30 organizaciones que apoyan este movimiento, y lo que busca, nosotros nos hemos puesto en contacto con profesores que hemos llamado profesores embajadores. En el fondo, que la idea es que sean capaces de liderar dentro de su escuela, de su comunidad educativa, un grupo de profesores, uno o varios grupos de profesores, que a través de la metodología Aula puedan generar propuestas. Y nosotros como movimiento les proponemos 3 temas. Uno es el que ya les mencionaba, que es esto de las creencias que tenemos los profesores acerca de cómo se generan aprendizaje. Después está este tema de precisamente cómo lograr que 45 niños o jóvenes aprendan, cada uno con sus individualidades. Y en tercer lugar, cómo desarrollamos nuestras competencias profesionales, que tienen que estar en constante cambio, en constante mejora. Entonces esos son como los 3 temas centrales que nosotros identificamos que son las problemáticas hoy en día de los docentes. Entonces les proponemos que se sienten y reflexionen acerca de qué es lo que están viviendo sobre estos temas en su comunidad. Y la gracia también, y lo que ha sido bien evaluado de parte de los profes, es que no se queda solamente en el diálogo, sino que esta metodología te lleva a una propuesta concreta. Porque en general los profes tenemos como harta conversa de pasillo, pero nos quedamos ahí muchas veces porque el tiempo no da para decir, bueno, ya, pero ¿cómo transformamos esto en algo concreto? Entonces esta experiencia de vivir la experiencia aula te permite llegar a un producto concreto, construido absolutamente entre profesores para profesores. Me parece interesante. Ustedes partieron este año, ¿no es cierto? Tengo entendido que entre abril y octubre se han desarrollado como un movimiento. Pero me parece interesante que aproveche la coyuntura, porque es en este periodo en que ya, al parecer,
al parecer digo, el negocio de la educación ya no está siendo tal, no está siendo como antes, ya no es solamente la opinión del dueño del establecimiento porque quiere ganar dinero con este negocio de la educación. Entonces, que ahora los profesores aprovechen esta oportunidad para plantear lo que ellos ven y ven cómo debe ser fundamentalmente, más allá del cómo es, cómo debe ser el asunto de la enseñanza, me parece fantástico. Sí, además que en general los profes, y con justa razón en muchas ocasiones, tendemos a quejarnos de que muchas decisiones en términos de educación no las toman profesores. Entonces, Movimiento Aula se hace cargo de eso, abre un espacio para que sean los profesores los expertos en educación. Y no en cualquier cosa de educación, sino que principalmente en cómo se construyen aprendizajes dentro de la sala de clase. Que esa es nuestra expertise. Tomando lo que hablaba Jaime al principio sobre el concepto del aula, el aula también lo podemos llevarlo a terreno, ¿no? Hacer partícipe el saber hacer, aprender a hacer, que es como también en terreno que los chicos aprendan directamente con la tierra misma. También tienen propuestas, también se pueden presentar ese tipo de metodología. Sí, o sea, Aula está abierto a la construcción de cualquier propuesta que surja a partir de profesores. Ahora, nosotros ahora nos encontramos en la etapa en que nuestros profesores embajadores están construyendo estas propuestas con sus colegas en sus comunidades educativas, y ya después, a partir del próximo año, nuestra idea es seleccionar las mejores propuestas, las 101 mejores propuestas que surjan, y comenzar una segunda etapa que sería más de difusión de estas propuestas para que no se queden solamente en el papel, sino que empiecen a ser aplicadas tanto en la comunidad que generó esa propuesta como en otras escuelas que puedan también, en el fondo, aplicar una propuesta que creó otro. O sea, la idea aquí es empezar un proceso más también de difusión, de compartir buenas experiencias, y ahí entonces vamos a también a tener un espacio de selección de aquellas propuestas más innovadoras, que rompen un poquito los esquemas y que son efectivas. Me asalta una duda. Tú hablas del proceso posterior de socialización de estas propuestas, porque ya no se van a quedar solamente en el diálogo, sino que van a ir al hacer. Pero ¿han pensado que de alguna forma estas propuestas sean implantadas desde la altura, desde una autoridad, a todo el sistema educativo, o no? ¿O solamente va a ser una socialización así que te cuento cómo lo hacemos? No, ¿hay alguna digamos, algún destino a todo esto que están haciendo? ¿Lo van a proponer en alguna parte? Y lo otro, ¿qué seguridad tienen que los vayan a pescar? Sí, bueno, claro, el resultado de estas propuestas tiene una doble salida, que la primera es la que yo les mencionaba, de que estas propuestas sean aplicadas y compartidas entre las distintas comunidades educativas, y la segunda es precisamente presentarlas no solamente a las autoridades, a los tomadores de decisiones, sino que a toda la sociedad. Como yo les decía, como una forma de demostrar que somos los profesores los que estamos ahí generando propuestas y realmente reforzando nuestra profesión, pero también precisamente para que las autoridades visibilicen estos temas. Ahora, ¿cómo lograr que nos pesquen? Precisamente por eso es que nosotros hemos convocado a muchas organizaciones transversales de todo tipo, pero relacionadas al mundo de la educación, que están detrás de este movimiento. O sea, no somos solamente una o dos organizaciones o uno o dos profesores que se les ocurrió la idea y que están tratando de empujarla, sino que hemos ido teniendo adherencia de distintos organismos que se han sumado porque sienten que esto era algo que faltaba hacer. Entonces, en el fondo, estamos ahí. Por eso también la idea es generar un movimiento. O sea, estamos recién partiendo. Tuvimos el primer lanzamiento de esto con un grupo de 200 profesores hace ya algunas semanas acá en Santiago. Se nos viene ahora un lanzamiento el 29 de octubre en Antofagasta y luego el 4 de noviembre en Temuco. Entonces, la idea es que esto precisamente comience a moverse a lo largo de todo Chile, comencemos a hacer ruido con respecto a estos temas, con respecto a lo pedagógico, así que confiamos en el fondo que todo esto que se genere tenga un impacto a largo año, así que a largo plazo, así que vamos a estar ahí presionando obviamente el próximo año para que nos escuchen. Sí. Carolina, bueno, qué bueno que ustedes como movimiento no le sigan echando la culpa al empedrado y tomen la acción, ya que no lo hace el Estado, ya que no lo hace la política pública, ya que no se construye bajo ningún formato este currículum que el país necesita, porque para construir un currículum además tenemos que saber qué tipo de chileno o chilena queremos construir o
queremos educar en el fondo, y para eso es el currículum, y el Estado se ha hecho loco porque las demandas económicas han sido más fuertes en ese sentido. Ahora, tú debes estar muy cercano al fenómeno que está pasando en Finlandia. En Finlandia se están terminando las asignaturas. Dentro de las propuestas, las conversaciones, las reflexiones que ustedes han ido realizando, ¿existe esa posibilidad de ese profesor integral e integrado que pueda vincular el arte con la ciencia, con la literatura, con la filosofía como un todo, que es como aprendemos los seres humanos todos los días y a cada rato? Claro, bueno, sí, una de las mayores complejidades de la profesión obviamente es este currículum tan extenso que tenemos que enseñar los profesores, y sin duda es una lucha el tema de cómo transformar y hacer más flexible ese currículum, y Aula abre un espacio para que estas comunidades puedan generar una forma distinta de trabajar el currículum. O sea, existe la libertad de que uno pueda, si bien entregando todo el currículum que se espera, pero hacerlo de manera mucho más flexible, mucho más transversal, más holística. Pero también Movimiento Aula es consciente de que este camino va en paralelo con reformas más de fondo, que tienen que más estructurales, digamos. Correcto. Entonces, no es que Aula esté en contra ni en pro de toda la reforma y de todo lo que haya que hacer en temas de política pública, sino que son dos caminos paralelos y complementarios. O sea, en la Aula permite trabajar todo aquello que las comunidades pueden resolver, pero obviamente esto sí tiene que ir acompañado de cambios más estructurales que también hay que ir promoviendo, digamos. Pero no solamente hay que quedarse en lo estructural, por eso Aula busca meterse ya de fondo en la sala de clase. Mira, hace 3 meses o 4 meses atrás tuvimos un invitado de lujo en nuestro programa, Premio Nacional de Educación, Mario Leighton. Fue el forjador de la educación experimental en Chile, fue subsecretario de Educación del presidente Frei Montalva, y él nos dejó dando voto una frase que yo creo que me va a acompañar el resto de los años, no solo en el aula, sino que en la vida. Y él hablaba de la necesidad que este país tiene de crear aulas laboratorio y no aulas auditorio. O sea, romper esa vieja tradición aristotélica, socrática, ¿no es cierto?, del discurso en esta cuarta pared, y crear más desde la acción, desde la necesidad de los estudiantes. Y digo estudiante adrede, yo no uso el término alumno porque no pueden ser seres humanos sin luz. Eso, me niego a pensar que nosotros no tengamos luz. ¿Te fijas? ¿Cómo miran ustedes como Movimiento Aula estas aulas laboratorio versus aulas auditorio? Sí, bueno, yo creo que eso es súper importante en la transformación de la labor que tiene el profesor. En general, todavía estamos un poquito pegados en esa visión del profesor como un transmisor de conocimiento. Si bien uno pasa por la escuela de pedagogía y uno conoce muy bien la teoría de lo que significa el constructivismo, el socioconstructivismo, igual es difícil después poner en la práctica esas teorías. Entonces ahí también todavía hay una transformación que lograr en términos de que los aprendizajes sean construidos en conjunto con los estudiantes. Entonces, en ese sentido, Aula precisamente lo que promueve es que, y por eso yo les decía que es tan importante que haya un trabajo de comunidad, que esto sea en grupo y pensando en todos mis alumnos y no solamente en los más complejos o en los que tienen alguna necesidad educativa especial, sino que en todos. Yo creo que ese es como el primer paso para avanzar hacia esas aulas que son más innovadoras, más laboratorio, como mencionas tú. El entender que somos un grupo humano construyendo un aprendizaje, más que un adulto replicando o transmitiendo algo a un grupo de seres pacíficos, pacientes, digamos, sino que lo que está detrás de Movimiento Aula precisamente es eso, es la comunidad, es el grupo, es la construcción. Yo creo que ese es como el concepto más clave, movimiento y construcción. Yo creo que esos son los dos conceptos que sustentan este proyecto, y que yo creo que es el primer paso que hay que dar, o la primera cambio de switch que tenemos que hacer los docentes para poder avanzar hacia esas aulas más del siglo XXI, digamos.
Me gustó. Don Marco. Me gustó, de verdad. Oye, a todos nuestros invitados les hacemos un regalo. Les regalamos libros, porque nos parece un bonito regalo y la editorial Radio Universidad de Chile nos apoya en eso. A ti te vamos a regalar un libro de Natalia Fernández Díaz, que me parece muy interesante, porque se llama Cuando el feminismo dijo sí al poder. Y la reflexión es súper interesante de cómo la figura femenina se ha utilizado y mal utilizado para hacer negocio. Ahí está. Ojalá les Excelente, guste. muchísimas gracias por este regalo. Y bueno, mucho éxito. Vamos a estar monitoreando, por así decir, cómo va funcionando este movimiento Aula. Y bueno, y cuando tengan una información que dar, por supuesto, aquí Citoyen es el espacio para los ciudadanos. Así que justamente es para que escucharlos y para que ustedes tengan voz también. Perfecto. Bueno, a todos los que quieran conocer bien en profundidad en qué consiste el movimiento y cómo uno puede adherir a él, yo los invito a que se metan a nuestra página, que es www.movimientoaula.cl. Pueden contactarse con nosotros también al correo contacto@movimientoaula.cl, y ahí nosotros vamos a estar respondiendo sus dudas y van a poder en el fondo también identificar cuáles son las organizaciones que estamos detrás de esto, cuáles son las propuestas que ya se están comenzando a subir a nuestra plataforma web. Así que ahí la invitación abierta, no solamente para los docentes, esto es para que toda la sociedad se entere de lo que está pasando. Así que dejo hecha la invitación. Okay. Muy bien, Carolina. Muy lindo Muchas trabajo. gracias. Gracias, Muy lindo. Carolina. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a algunos saludos comerciales y ya volvemos con Citoyen. No, una excelente experiencia. Me parece que se da un espacio de conversación bien interesante acá en el programa. Agradezco harto la invitación y la oportunidad de contar este espacio, este movimiento que estamos construyendo, que es Movimiento Aula, que surge a partir de la comunidad, digamos, de la sociedad. Entonces yo creo que aquí en el programa se abre un espacio de poder contar estas cosas nuevas que se nos van ocurriendo bueno, en este caso a los profesores. Así que excelente experiencia estar aquí en el programa Citoyens. Emprende, que prende, enciende y que te sorprende. Hoy nos asombraremos nuevamente con el descubrimiento, la creatividad y los inventos de nuestros sabios ciudadanos y ciudadanas. Bueno, estamos de vuelta con este Emprende que te sorprende y un texto que ha producido el deleite entre mis colegas, Delirios y sombras del periodista de profesión y creativo de corazón, como se autodefine, César Fuenzalía, a quien le damos la bienvenida a nuestro Citoyen y le agradecemos por supuesto que nos acompañe. ¿Cómo Muchas está? gracias por la invitación. Bien, todo bien. Bueno, este texto, para que nuestros amigos auditores empiecen a imaginarlo, y lo segundo es que vayan a la librería y lo compren, por supuesto, tiene un juego dinámico, un puente entre el texto impreso, ¿no es cierto?, y dibujos que van connarrando, por así decirlo. Claro, connarrando, eso es lo correcto, estos delirios y estas sombras. ¿Cómo surge esta idea de entremezclar las imágenes con los textos? La verdad es que nos pasó mucho con la producción. Bueno, es una producción en la que trabaja conmigo Carla Díaz, Carlos Parra, entre otros más parte del equipo. Yo lancé mi primer libro donde se generó una alianza en realidad con una artista visual de Osorno. Ella pintó óleos y nos dimos cuenta que era muy llamativo para el público que no es muy cercano a la lectura ver imágenes entre medio del texto, y que le era mucho más fácil la lectura, que les parecía más cercana. Ese libro era mucho más en la métrica de la poesía, y pensamos que en el segundo libro, que yo lo tenía más o menos desarrollado, son historias de distinto al primero, son 6 relatos. Tenía que yo vincularme con otro tipo de expresión artística que también fuera obviamente ligada al dibujo, ligada a lo visual, y hicimos una convocatoria a través de internet. Y llegaron distintos ilustradores de distintas partes del mundo y quedaron 6 finalmente seleccionados dentro del equipo nuestro, y son los que hoy día participan en cada historia. Les dimos una historia a cada uno y ellos fueron viéndola y viviéndola y hasta finalmente llegar al producto final que se ve en el libro Delirios y Sombras, que es un libro que se consigue a través de internet y que vamos a estar próximamente en algunas librerías, pero básicamente por internet. Apostamos mucho a la autogestión, es un libro de hecho que autogestionamos dentro del mismo equipo y con todo lo que es el apoyo que nos ha generado el público a través de las redes sociales. Lo que estábamos conversando recién y lo importante que este tipo de iniciativa es justamente lo que hace el fomento lector. Yo no sé si ustedes conocen la política actual que tiene el Consejo Nacional de las Artes a través de su fomento lector. Y una de las propuestas que se está trabajando justamente con bibliotecólogos es proponerle a los escritores que hagan la estructura de los libros un poco más dinámica. Y justamente llama bastante la atención a los jóvenes, específicamente, textos que sean más dinámicos visual
y al mismo tiempo que la literatura sea reflejada en esta ilustración. Me llama la atención algo aquí, que como la semana pasada aquí mi amigo Marquito leyó, es algo que quería preguntarle directamente a él. Aquí un texto se llama Un amor que devora. Me voy, se acabó, es hora que lo entiendas. No puedo tolerar tus cambios, tus gustos distintos, tu visión espacial del mundo, todas tus locas ideas. ¿Eso es experiencia personal? Mira, allá iba la pregunta. Allá iba el camino. ¿Alguien te dijo eso? Mira, más de alguna vez me ha pasado seguramente. La verdad es que dentro de las 6 historias hay un poco de experiencia personal, sin duda, pero también hay mucho de creatividad, sobre todo por los giros que toma cada historia. Finalmente, El amor que devora, Un amor que devora, esta primera historia que abre el libro, parte efectivamente como con un quiebre de una relación. Y el tipo, digamos, el hombre de esta relación llega a un camino y un amor que es bastante distinto a lo que él espera, y se da cuenta que el amor está en distintas facetas de la vida. Y lo que traté de hacer con estas 6 historias es justamente hablar de una temática que muchas veces nos convoca, como es el amor, pero ponerlo de distintas visiones, para que cada personaje también tuviera su vivencia personal o diera su parecer en torno a un tema que para mí es tan trascendental como el amor. Y se ve bastante entretenido, porque si aquí para describir la ilustración es justamente el joven que está con una cara bastante extraña, y detrás de él, con los brazos aquí levantados, la mujer gritándole. Entonces claramente hace un conjunto. De bruja por Pero la tú lo vida. interpretaste muy bien, ¿ah? O sea, la naturalidad con que le pusiste. Mi a segunda la opción interpretación. estudiar en vez de periodismo es ser actriz, en realidad. como tú- no hay mucha diferencia. Tal como tú le preguntaste a César, yo te pregunto, ¿te ha pasado a ti alguna vez? Sí, por A eso ver. me llamó la atención. A ver, más allá de las ilustraciones, a mí me interesa por qué delirios y sombras. ¿Por qué, si estás hablando de la temática del amor, por qué llevarla a un extremo que de repente podría parecer negativo, qué sé yo, casi frustrante? ¿Por qué no algo diáfano? Miel sobre hojuelas, como dicen por ahí. Si el amor también tiene sus partes bonitas. Claro, evidentemente el amor tiene sus partes bonitas. Me pareció a mí que efectivamente soy muy de la postura en general, en que no existe ni muy lo bueno ni muy lo malo, y que eso depende mucho de cómo uno lo vaya catalogando de acuerdo a sus experiencias personales, de acuerdo a cómo sean sus maneras de medir el mundo que lo rodea. Y efectivamente Delirios y Sombra, porque apunta a esta unión que les pedimos a los ilustradores, que trabajaron solamente en 2 tonalidades, con la base blanca que ya tenían en la hoja, o la base negra si ellos lo quisieran, y pintaran en blanco. Y crear estos 2 tonos finalmente nos empuja un poco a lo que sucede en varias historias, que cuando estás en un nivel de amor, estás a veces en un delirio excesivo, que llegas a ver cosas que realmente no son tal, y a veces el amor también te lleva a lugares. Hay una historia bastante puntual ahí que se llama, que en realidad es bien oscura, es de un personaje que ve un amor que es absolutamente la sombra de lo que debería ser lo que uno entiende por amor. Esa historia es la que cierra, y esa historia he tenido muchos comentarios bastante más complejos, pensando en la evolución que he tenido, la escritura que tuve con el primer libro, que era un amor mucho más diáfano, mucho más cercano, mucho más común, a donde los personajes ven el amor desde aristas bastante complejas en algunas situaciones. Si uno empieza a revisar la historia de los grandes escritores de la humanidad, o de los músicos, los artistas en general, han trabajado su vinculación con su expresión artística, sea cual sea esta, desde el desgarro, desde el dolor, desde la intensidad. ¿Hay algo de eso también ahí? Yo creo que hay mucho en los 2 libros, particularmente en Delirios y Sombras, hay mucho de desgarro, hay mucho de soledad también, hay mucho de dolor. No sé si caiga quizás en el cliché de decir, efectivamente, cuando uno está más triste, está más inspirado para escribir, pero hay momentos en que sí, en que efectivamente muchas historias las hice muy solitariamente, de manera muy aislada, en lugares muy puntuales. Hay historias que las desarrollé casi en un día, hay historias que me demoré meses en desarrollarlas, e incluso algunas tienen un par de años, las fui reformulando en el camino. Pero sí, hay mucho de lo que vive el personaje, siento yo, y quizás un poco parafraseando quizás a Rivera Letelier, que si uno quiere hablar de frío, tiene que sentir frío. Si uno quiere a veces hablar de dolor, tiene que sentir un poco ese dolor también, para que finalmente el lector se ponga en los zapatos de tu personaje, o de lo que tú estás relatando quizás en primera persona en muchas creaciones. Ahora, dado que estamos entre 4 periodistas, te surge la idea de estudiar periodismo, como una forma de encarar seguramente tu escritura, pero en el devenir, y lo estoy preguntando, no lo estoy afirmando, sucede que la ficción pudiera superar la realidad pudiera subir a otro nivel. Estamos hablando de un cronista escritor como García Márquez,
¿Cómo lo ves? Yo la verdad lo veo bien complejo. En realidad el periodismo me pilla un poco en la vida, no lo tomé como una vocación desde el inicio, desde muy joven. Siempre a mí me llamó mucho más la creación artística. Estuve muy ligado a lo que era la música, tuve un par de bandas cuando era más joven y siempre quise estudiar teatro. Y siempre tuve la idea de guionizar cosas y de inventar historias en mi cabeza. Por lo tanto, desde muy chico hacía historia y escribía cosas. Finalmente, cuando llega el periodismo a mí y empiezo a estudiar, me doy cuenta que, claro, es una herramienta que me sirvió para desde ampliar mi vocabulario. Cuando uno es más joven, lee bastante poco y va creciendo y va tomando otras herramientas, hasta efectivamente darme cuenta que, claro, que hay muchas cosas que las pongo en el espacio de la realidad para darle un contexto efectivamente más cercano y para que no esta ficción o esta fantasía no sea tan fantasiosa ni sea tan lejana. Me parece a mí que el relato, al menos el que planteo en Delirios y Sombras, impacta un poco al lector porque efectivamente es algo que le puede suceder a cualquiera y que puede estar aquí a la vuelta de la esquina, como lo digo muchas veces yo. Es interesante plantearlo de esa manera porque al tomar digamos, la perspectiva del amor desde el lado torturado, te ganas un montón de lectores más que si fuera del lado contento. Por ejemplo, en las canciones ocurre que cuando tú estás feliz, de la canción solamente escuchas el ritmo y la bailas. Pero cuando estás triste con un puñal atravesándote el corazón, te fijas en las letras. Y la mayoría de las letras de las canciones que están escritas para las personas que sufren son de amores. Sí, bueno, terrible. Claro. Los boleros y los tangos. Exacto. Bueno, de hecho, esa es la prueba más clara. Entonces, y si te vas al pop también, o sea, hay canciones que son definitivamente tristes y son para escuchar la letra. Aquí me imagino que desde esa perspectiva vas a ganar muchísimos más lectores, porque estas letras tristes, me imagino, son para leerlas cuando estás con el tenedor atravesándote la garganta. Claro, lo empujo un poco a que ojalá no lo hagan cuando estén con el tenedor así, ojalá la lean más tranquilo. Pero efectivamente me han comentado dentro de los lectores que les ha sonado o les ha parecido la lectura muy propia cuando han estado en situaciones muy similares. O sea, como, oye, me leíste los pensamientos, oye, era justo lo que yo quería decir. Y dentro de ese proceso, lo que más ha enriquecido, digamos, este camino creativo que he tenido con los libros, es que muchos lectores me han dicho, sabes que la lectura tuya es tan simple, es tan rápida, es tan como fácil de digerir, que he empezado a leer. Y me he dado cuenta que estoy leyendo a escritores de verdad conocidos, de verdad connotados, que antes los miraba con distancia porque veía el libro, no sé, veía a García Márquez, veía a Cortázar, decía, no, voy a leer. Y ahora que te leo a ti me doy cuenta que sí, y he empezado a tomar libros que son más livianos de estos escritores y he empezado a agarrar un hábito por la lectura. Y ahí un poco me hace mucho más sentido lo que me decías tú al principio, que efectivamente yo busco, y siempre lo he dicho cuando presento el libro, empujar al lector y empujar a una persona que no lee a que conozca este mundo. Me parece a mí que en las letras hay un mundo muy importante, que los libros finalmente nos amplían la visión, nos amplían la cabeza, y muchas veces hay jóvenes y también hay gente mayor que no ha tenido cercanía con el libro. Me pasa mucho con mi familia, no todos leían y empezaron a leerme a mí y de repente, ahora leo, empecé a leer a mi sobrino y ahora estoy leyendo libros de otra índole. Así que yo creo que finalmente lo que busca el libro en sí y las creaciones que al menos yo postulo y que postulamos con nuestro equipo es que el público llegue a leer y llegue finalmente a un puerto mayor. Lo importante, y dejarles bien en claro a nuestros auditores, que leer es el poder del conocimiento. Y eso yo creo que a través de cualquier tipo de literatura y este tipo de libros que también no es tan extenso, son 104 páginas, un libro que tiene 6 historias con ilustraciones y que las temáticas son bastante cercanas a los jóvenes, así que yo invito a los jóvenes que lo adquieran y lo puedan leer, y son bastante dinámicas dentro de su escritura. Además que el conocimiento no ocupa espacio. Defiendo fervientemente esa idea, de hecho, segunda vez que la escucho. Me parece muy bien. Ya, tú dijiste que se estaba difundiendo y pues se podía encontrar en internet, pero que había otra manera tal vez más tarde de conseguirlo. Sí. ¿Cómo se va a Próximamente vamos a estar, yo creo que en algunas librerías de Santiago, estamos vinculándonos con algunas librerías del sur, particularmente con Osorno. Estuvimos en la Feria del Libro de Osorno, que les envío un saludo gigante, sobre todo a Lorena, que nos hizo el contacto para ir allá a presentar el libro. Y también en internet a través de un mail, deliriosysombras@gmail.com. Ahí lo piden y consultan las dudas de los precios, todo lo que sea necesario, así que ahí está para que cualquiera lo exija, digamos. César, bueno, se nos ha ido el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte qué diferencia, qué tránsito, qué camino hay entre Eco de Dos Almas y Delirio y Sombra. ¿Qué pasó entre medio? Pasó que hubo una maduración, yo creo. Hubo un trabajo más de personajes en este libro. Hubo un cambio, el otro es mucho más colorido, tiene óleo a full color.
y este es solo blanco y negro. Tiene mucho que decir eso también, desde el color de la tapa hasta la última historia, tiene bastante que decir, y cómo se ve el amor desde distintas visiones, que eso es lo más interesante. O sea, el próximo libro después tiene que ver con los grises. Espero yo que vamos atenuando y vamos 0 al 9, la tonalidad de sí, grises, ¿no? Porque el amor tiene todas esas tonalidades. Todo pasa, César, tranquilo. Oye, yo quiero quitarle solo un segundo para mañana dale, invitar a todos los auditorios, obviamente, a la Feria Social del Libro de la Granja. ¿Ya? Voy a estar allá también presentando Delirios y Sombra, agradecer la invitación a ellos a cortar como de las 17 horas. ¿Dónde está eso? En la Granja, en Espacio Mata. Espacio Arte Mata, voy a estar allá para Hay que... una estación de metro ahí. Exactamente, sí. ¿Cuándo y a qué hora? 17 horas voy a estar allá presentando el libro. Mañana. Así que para que vayan ahí todos a ver Delirios y Sombras. Perfecto. Ya, y como le regalamos a todos nuestros invitados un libro, no vamos a dejar de hacer lo mismo contigo. Este se llama Retratos, es de Gerardo Vidal Guzmán y habla del medioevo, el tiempo de las catedrales y las cruzadas. Y Perfecto. viene sin monitos. Perfecto regalo. Sin ilustraciones, un tiempo muy romántico, además. Sí. Te puede inspirar para tu tercer libro. Que Muchas venga con gracias. grises. Muy Vamos bien. a ir por ese lado. Ok, César, bueno, un agrado haberte tenido y los micrófonos también están abiertos para esta invitación que tú haces a tus lectores o a tus futuros lectores, sobre todo los jóvenes, para que puedan compartir estos mundos contigo, este mundo que tú acabas de escribir y que lo entregas generosamente a los lectores para que se lo devoren. Esa es la idea, que se lo devoren y que finalmente entren a través de estos libros que son de lectura fácil a otras lecturas más complejas. Creo que es un poco lo llamativo de lo que estoy creando en esta etapa. Ok, bueno, doña Verónica, don Marco, doña Josefa, don Ricardo, don Iván, muchas gracias por habernos acompañado, Sí, nuestras sí, amigas y amigos auditores. Reitero el saludo a los profesores. Sí. Y profesoras. 300.000 profesores Sí, y profesoras de este país que luchan a diario por entregar Sí. un buen conocimiento a nuestros estudiantes futuros Sí. chilenos de este país. Y aunque se enoje una colega de trabajo, yo sigo insistiendo que no es peyorativo decirle profes, sobre todo es muy cariñoso, pero en la oficina insisten en llamarle profesores. No le hagas caso. Yo quiero... No, eso es lo que hago, no hacerle caso. Yo quiero aprovechar la oportunidad para recordar que en un día como hoy, pero en 1793, después de ser llevada en un carromato bastante feo y con el pelo cortado muy feo también, tirado el carromato por un caballo negro, doña María Antonieta perdió la cabeza en París, mientras la multitud enfervorizada de ciudadanos, o sea de citoyens, gritaba «Vive la revolución, vive la liberté». Ciudadanos del mundo, unidos, basta ya de tanta estupidez. Oye, feliz día de la marraqueta. Ah, y ahí va el besito. Ya, muy bien, que tengan un buen fin de semana. mi Chao, vida. chao, gracias. Tu vida, ¿qué? Perfecta la invitación, muy buena la conversación. Fue genial como preguntaron de mi libro y cómo se rieron de cómo las historias se van desarrollando con las imágenes en dos colores. Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad. Grupo Impulso, enfrentando los desafíos del siglo XXI para entregar herramientas y competencias a los nuevos líderes del cambio. Grupo Impulso, aportando a las relaciones laborales de la organización moderna. Visítenos en grupoimpulso.cl. Contactos al 2269-64785. Estudio Nativo. Apoyando el concepto de empresas con propósito. Somos un estudio de diseño y comunicación digital que busca generar un impacto positivo real en la vida de las personas. ¿Cómo? Trabajamos con empresas y profesionales que comparten esta visión. Facilitamos la persuasión y conexión de sus clientes con su negocio. Logramos entregar el valor agregado que desean para su público objetivo. Desarrollamos identidad corporativa, herramientas digitales como sitios web, tiendas online, aplicaciones, entre otras. Visítanos en nuestro sitio web www.estudionativo.cl. Estudio Nativo. Atrae y te conecta con tus clientes.